Nuestro primer invitado, Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana. Señor Mesa, ¿cómo está? Un gusto conversar con usted. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, María René. Mucho gusto estar contigo. Un placer para toda la audiencia el compartir. Aunque sea en momentos tan complicados, siempre es bueno tener la oportunidad de una expresión de voz. Para nosotros muy importante contar con su presencia, candidato, máxime, cuando esta puede ser considerada como una noche muy importante, donde la justicia adquiere un protagonismo esencial, toda vez que se está tratando la situación de habilitación o no de un personaje político como Evo Morales. Me gustaría saber su opinión, por favor. Sí, con mucho gusto. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, vinculado al tema electoral, creo que no hay duda alguna de que el señor Morales no puede ser habilitado porque simple y sencillamente no tiene residencia en Bolivia. Y ese es un elemento imperativo para el cumplimiento legal que él no cumple. Pero hay otro elemento de fondo. No puede ser, sería una verdadera vergüenza nacional, que el autor intelectual del más grande fraude electoral de la historia reciente democrática de Bolivia, Evo Morales Ayma, sea habilitado nada más y nada menos para participar en la elección que es producto de su fraude. Esto es algo inaceptable, es un delito y quiero subrayarlo, María René. Nosotros, yo en particular, he hecho una acusación, he hecho una denuncia para establecer que no se puede marcar solamente la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, que fue el que hizo el fraude material, pero hay un autor intelectual que se llama Evo Morales. El otro elemento, una vez huido de Bolivia, el señor Morales telefónicamente recomendó a uno de sus seguidores que se bloquearan las ciudades y que se desabasteciera al país de alimentación. ¿Cómo puede ser posible que alguien con esos antecedentes y con esas características, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la acción delictiva, sea aceptado como candidato a senador por Cochabamba? Ahora, el fallo en su momento del Tribunal Constitucional abre esta posibilidad. En algún momento el doctor Carlos Bert decía, esto por falta de conocimiento, esto por candidez o esto como una acción premeditada, asumiendo que podía presentarse la reclamación de Morales para habilitarse como candidato a la senaturía, apoyándose en el término referente de residencia permanente, siendo que este es el cuadro. ¿Qué hará Comunidad Ciudadana en caso de que Evo Morales sea habilitado para competir por una senaturía? Dos cosas que tienen que analizarse de manera diferente. La primera, nuestra clara y nítida posición, la acabo de expresar sin ninguna duda. La segunda, nosotros vamos a enfrentar electoralmente al movimiento al socialismo, cualquiera sea la decisión del Tribunal Constitucional, protestaremos y haremos una representación ante el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto que sí, porque nos parece el Tribunal Supremo Electoral ha actuado correctamente. En realidad, quien está haciendo una demanda para evitar que el Tribunal Supremo Electoral ejecute lo que ya ha dicho, que no puede aceptar la candidatura porque no hay la residencia del caso, pero además hay otros elementos que acabo de describir. Pero esto no debe hacernos perder de vista de algo muy importante. Nosotros vamos a seguir en la carrera electoral para derrotar por la vía del voto al movimiento al socialismo y por supuesto vamos a expresar nuestra opinión y si es necesario hacerlo jurídicamente en contra de esta habilitación si se produce, que nos parece una aberración jurídica desde luego. Siendo que el escenario está abierto y todos estas posibles situaciones pueden marcarse, hay que asumir que el proceso electoral está en marcha, hay que asumir que los tiempos van corriendo y que en este escenario la presencia de Evo Morales puede contar a favor y en contra, a favor entre sus bases que han podido estar migrando y en contra, según el juicio de muchos analistas, sobre todo en centros urbanos. En su valoración, ¿qué podrá suceder? Yo creo, María René, que el pueblo boliviano de manera mayoritaria, y eso está absolutamente claro, no quiere que el movimiento al socialismo sea por la vía de la presencia de Morales o no como candidato que nosotros rechazamos, pero sobre todo con la candidatura de Luis Arce Catacora, que no es otra cosa que el seguimiento y el continuismo del masismo, no puede seguir gobernando Bolivia, no puede volver, para decirlo mejor. Y digo seguir gobernando porque la Asamblea Legislativa controlada por el MAS hace también de gobierno en este momento. Pero me parece claro
que la mayor parte del país está en contra del MAS y no va a haber ninguna modificación, esté o no esté Morales en la candidatura que nosotros rechazamos, para facilitar un triunfo del MAS. Nosotros creemos además que representamos como comunidad ciudadana claramente la opción para derrotar por la vía del voto, por la vía democrática al MAS y lograr un gobierno democrático que el país necesita urgentemente por 5 años elegido por las urnas. La oposición al MAS está dividida. Hay dos candidaturas que son las que puntean dentro de la oposición al MAS, la suya y la de Yanine Áñez, las que estarían dividiendo el voto. Áñez ha iniciado una serie de referencias, ataques hacia su persona, reiterando que Carlos Mesa está viendo de palco la coyuntura y que no quiere involucrarse. ¿Quiere involucrarse Carlos Mesa? ¿Cómo? Primero, precisión número 1. No hay dos candidaturas. Hay una candidatura que le lleva 15 puntos a la otra y por lo tanto no hay dos candidaturas que están en igualdad de condiciones. Segunda consideración. El concepto básico por el cual la presidenta está en la actitud que está es porque no quiere ocuparse de lo que tiene que ocuparse o prefiere distraer la atención sobre una crisis económica no resuelta, una crisis de salud no resuelta y una crisis de corrupción que sigue y que se ha incrustado también en la parte de su gestión de gobierno. Con relación a mi participación no tengo que decirlo porque los hechos hablan por sí solos. Nosotros hemos hecho una cantidad mayor a 15 propuestas positivas y propositivas al gobierno. Hemos hablado con claridad sobre una propuesta de unidad nacional que le planteamos al gobierno el día 4 de mayo, que ni siquiera fue respondido por la presidenta. Estamos involucrados en la denuncia de situaciones dramáticas como las situaciones de violencia y feminicidios permanentes que se están viviendo en Bolivia. Lo hicimos en el caso de la joven Betsabe. Hablamos de la gravedad de esta situación y por lo tanto estamos plenamente comprometidos. Y cuántas veces me han preguntado sobre el tema de las acusaciones contra Evo Morales en este tema, he sido muy claro en mi respuesta y si quieres puedo volver a decirlo para que no hayan dudas sobre ello. Mi posición claramente es la acusación contra el expresidente Morales, y esta vez ya no me refiero al tema electoral, me refiero al tema de una acusación vinculada a lo que podría ser un estupro. Es una acusación que tiene indicios muy serios que deben ser investigados. No quiero ir a la revictimización de la persona que es víctima en definitiva, independientemente de cuál sea su posición en particular, pero hay indicios suficientes para abrir una investigación que debe abrirse. Y en el momento en que se abra una investigación y se haga una acusación, deberá llevarse la investigación en profundidad. Por lo tanto, aquí no hay ninguna mirada de palco de nada, ni de ese tema ni de ningún otro. Ha hablado de una crisis económica, una crisis de salud y una crisis de corrupción. Sé que lo que le voy a pedir es difícil, dado el tiempo de la tele, y siendo que no es un programa inextenso para conocer la plataforma de Comunidad Ciudadana. Ya tendremos la oportunidad en el operativo Recta Final. Pero sí me gustaría que resuma los pilares de su propuesta económica, por favor. Básicamente tenemos dos etapas, la etapa de inmediata respuesta a la crisis económica, que es la más importante, y luego la aplicación de los 4 puntos, las 4 columnas fundamentales de nuestro programa de gobierno, la que tiene que ver fundamentalmente, la columna que tiene que ver fundamentalmente con lo que representa una economía sostenible. Pero lo fundamental ahora es, tenemos que resolver el problema de colapso, congelamiento, por un problema de demanda y un problema de oferta. Se ha reducido de una manera significativa la posibilidad de generar demanda y de producir oferta a partir de la necesidad de una inyección de liquidez. ¿Qué está faltando en el país? Liquidez, efectivo, la capacidad de la gente de consumo, que representa ingresos económicos, y la capacidad del sector productivo de generar empleo y de mantenerlo y de generar producción adecuada. Eso significa una inyección económica significativa en el primer momento del gobierno, que equivale aproximadamente al 15% del Producto Interno Bruto, por 2 vías, por la vía de la espalda propia y por la vía del financiamiento multilateral. Muy bien, ¿el cómo se responde entonces? ¿Con financiamiento? No solamente con préstamos. Se responde con la espalda propia, lo que representan los recursos y los ingresos del Estado, y el financiamiento que permita, desde el punto de vista de una acción positiva, ¿qué quiere decir? Un financiamiento
flexible, un financiamiento a bajo interés y un financiamiento sin condicionantes, subrayo, sin condicionantes, porque si tú vas a inyectar dinero a la economía, quien hace el financiamiento no te puede decir, sabe, pero usted tiene que ajustarse el cinturón y reducir el déficit, por poner algo. La típica y la clásica condición del Fondo Monetario Internacional. Esa lógica no funciona, no puede funcionar y probablemente no va a ser la que se plantea a nivel internacional, porque la situación de Bolivia no es ni mucho menos en términos de deuda externa la más grave que tiene con relación a otros países de América Latina que tienen situaciones mucho más críticas que Bolivia. En el tema de salud, ¿qué compromiso asumiría? En el tema de salud tenemos que ver cuál es la situación que recibiremos si somos elegidos gobierno a fin del año, en diciembre, en virtud del coronavirus. Es decir, cuál es la incidencia del coronavirus, cuál es el desarrollo de la vacuna. Si la vacuna ya está desarrollada, garantizar su distribución, su logística, su gratuidad para la entrega al conjunto de la población, mantener el tema de laboratorios y tests, hablar de trajes de bioseguridad adecuados y de las unidades de terapia intensiva que se requieran para completar lo que es el requerimiento o lo que será el requerimiento. Esta es una respuesta embargada en el sentido de que tendremos que ver cómo evoluciona el proceso de salud del coronavirus hasta diciembre, que será el momento en que nos tocaría la responsabilidad. Pero hay un sistema de salud colapsado que tiene que ser reformulado a través de una reformulación también del presupuesto general de la nación. Hablemos de la otra parte, hablemos de corrupción, bases para enfrentar la corrupción. Fundamentales porque sin esa solución no tenemos solución a nada. Primer punto, hay que cambiar de punta a canto la justicia. Eso significa una reformulación de toda la cabeza del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Agroambiental, el Consejo de la Judicatura, y hay que empezar una transformación del Ministerio Público. ¿A partir de qué mecanismo? A partir de un mecanismo básico que es el desconocimiento de lo que representó una elección espuria el año 2017 con 60% de votos entre blancos y nulos y con una preselección totalmente inaceptable que ha transformado a los miembros del Tribunal de Justicia elegidos como personas que son militantes partidarios, están muy fuertemente involucrados en corrupción, hay excepciones sin duda, y el elemento final que no tiene la capacidad y la idoneidad para llevar adelante su trabajo. Si esa elección se cuestiona, tenemos un nuevo sistema judicial inmediatamente trabajado sobre un acuerdo nacional sobre la base de una mayoría del Parlamento que tenemos que construir tanto por la vía del voto como por la vía de alianzas. ¿Cómo podría, desde el punto de vista del Perdón, ¿cómo podría desconocerse este mandato constitucional de elección de autoridades del Poder Judicial? No es un desconocimiento del mandato constitucional en absoluto. Nosotros no estamos cuestionando la elección como concepto jurídico, estamos cuestionando la legalidad del proceso electoral, que no es lo mismo. Nosotros reconocemos eso porque está en la Constitución y sería una locura cuestionarlo. En todo caso, habría que hacer una reforma constitucional, que es un proceso demasiado largo y que hay que analizar en el corto plazo y en el mediano plazo. Entonces, lo que tenemos que hacer es un... ¿No es reforma constitucional, sino? No. A ver, no estamos cuestionando, es el mismo caso del fraude electoral, que cuando tú cuestionas el fraude electoral no cuestionas la elección ni el hecho democrático de ir al voto, no para nada. Lo que nosotros decimos es que la elección del 2017 fue írrita, fue una elección en la que el pueblo boliviano dijo categóricamente no estamos de acuerdo con este proceso. ¿Por qué? Porque hubo un 40% de votos nulos y un 20% de votos blancos. ¿Por qué? Porque los candidatos elegidos fueron preseleccionados por el MAS de manera partidaria. ¿Por qué? Porque de ese 40% de votos válidos, la mayor parte de los elegidos obtuvieron entre 2 y 5% de los votos. ¿Qué legalidad, qué legitimidad puede tener una elección con esos resultados? Esta es la idea. Vamos a cerrar este encuentro con el candidato Carlos Mesa en este punto, sí, comprometiéndolo, por favor, para que acepte nuestra invitación para formar parte del operativo Recta Final, un operativo ambicioso que busca acompañar este proceso electoral. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. No, por el contrario, María René, muy agradecido. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches.